Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este es Equidad de Género es ADN con Paola Rueda López. Y mi invitado de hoy es Carlos Iván García Suárez, una persona que le ha inquietado el tema de la educación no sexista y que realmente se ha dedicado, como decimos, en cuerpo y alma para desarrollar materiales, para acompañar procesos y crear incluso hasta la Escuela Nacional del Desaprendizaje del Machismo. Pues bienvenido, Carlos Iván García, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. Y cuéntanos inicialmente cómo desde su quehacer, desde su carrera profesional, comienza a interesarte por esas temáticas. Bueno, yo tengo una formación ahí como mezclada. Primero estudié periodismo y pues ejercí el periodismo durante varios años, la docencia sobre temas de periodismo, pero también estudié filología e idiomas en la Universidad Nacional. Y mi tesis se orientó por el lado de la sociolingüística. Me interesaba mucho como mirar formas de comunicación, no solamente verbales, sino también no verbales, corporales de diversas poblaciones, y terminé haciendo mi tesis de pregrado sobre formas de comunicación en jóvenes que estaban siendo explotados sexualmente. Y ahí yo no sabía nada de género, pero me di cuenta por esa problemática social que necesitaba saber sobre el tema de las masculinidades y del género, y me tocó empezar a leer sobre ese asunto, y terminé conectado con temas de la investigación social. Esto fue en el año 93 y desde entonces pues vengo trabajando, yo diría, como con esas obsesiones que le acompañan a uno a lo largo de la vida, género, infancia, juventud, familia, y siempre como mezclando, digamos, esos asuntos, y pues he tenido la fortuna de estar en muchos procesos investigativos, de desarrollos de pedagogía social, de lineamientos de política pública sobre estos temas. Pues Carlos Iván es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y entre otros artículos y libros, como autor único o en coautoría, ha realizado 105 publicaciones y muchas de ellas abordan pues estas temáticas, género y masculinidades. De hecho, ha participado en grupos, es decir, ha sido una persona realmente inquieta que ha estado buscando alternativas para ser parte constructora, digamos, de esa nueva sociedad. Sí, digamos, parte ha sido como el desarrollo en temas académicos, se podría decir investigativos, pero creo que otra parte muy importante es lo que llamaríamos un activismo social. Por estos temas, tuve la posibilidad de ser cofundador del grupo del colectivo Hombres y Masculinidades, que es uno de los grupos más antiguos trabajando en el tema en Colombia, que aún hoy en día se mantiene. Ya no soy parte del de unos años, pero pues las mejores relaciones de amistad con los compañeros. Y hoy en día también pertenezco, bueno, desde hace años a la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, que es una red nacional que congrega pues varios grupos que existen en el país trabajando estos temas. He hecho consultorías también con organismos internacionales sobre estos temas, y bueno, y tengo la fortuna de estar ahora vinculado desde julio del año pasado a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, dentro del equipo de la Estrategia Mujeres Libres de Violencias, y la Consejería ha desarrollado esta iniciativa de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo en una alianza de trabajo con la Unión Europea y también con la Universidad EAN. Y antes de que entremos en ese detalle, porque me parece importantísimo en este espacio abordarlo como una estrategia positiva que se está realizando en nuestro país, hablemos un poco desde la pedagogía. ¿Qué es esto de educación no sexista y por qué es importante que en todas las edades, en el colegio, desde la educación primaria, secundaria, luego en la universidad e incluso ya mayorcitos, mayorcitas, como decimos, pues todo el tiempo estemos realmente aprendiendo sobre esto? Bueno, porque yo diría que cuando tenemos para cualquier país, pero ubiquémonos en Colombia, para cualquier país en el que infortunadamente vemos que perviven tantas desigualdades y violencias de género, hay que preguntarse no solamente qué hacemos cuando ya se presentan los casos, por ejemplo, de violencia de género o algo, sino qué podemos hacer para que eso no ocurra, para anticiparnos a todos esos hechos dolorosos o a que
o a la continuidad de desigualdades, por ejemplo, las cargas terribles para las mujeres en la economía del cuidado, que además han aumentado en el marco de la pandemia, como lo sabemos. Y lo que yo creo que si yo sintetizara lo que se debe hacer socialmente es empezar temprano, en el sentido de la anticipación, de prevenir de que eso no ocurra. Y cuando digo empezar temprano, lo veo desde la importancia de que empezáramos, ojalá, en la educación inicial, con niños y niñas de primera infancia, y luego, como tú lo dices, a lo largo de toda la trayectoria educativa, en promover pedagogías sociales, en promover unas nuevas formas de educación, y yo creo que lo voy a condensar como en la siguiente escena. Ya en un jardín infantil se puede encontrar juegos en el patio, digamos, de la institución educativa, en el recreo o en el descanso, y podemos escuchar muy a temprana edad cosas, competencias como que unos niños salen corriendo, por ejemplo, para jugar ponchados, y se pueden decir perfectamente entre ellos, el último que llegue es una niña. Y uno diría que una frase, pues que otra persona lo vería como un juego infantil, debería ser una oportunidad, abordarse esa escena, digámoslo, si ocurre, como una oportunidad pedagógica que no se puede dejar de pasar por alto para intervenirla, pues con cariño, con cuidado, ¿no? Para decir que, digamos, no puede ser que ya desde temprana edad creemos en las interacciones en las instituciones de cuidado de la primera infancia o en los colegios, el hecho de que los hombres sientan que el principal insulto para ellos o la degradación terrible es no ser del otro género. Es decir, ya se está viendo muy a temprana edad un tema de dominio y subordinación de los hombres por sobre las mujeres o de lo masculino por sobre lo femenino, una minusvaloración de lo femenino que, como digo, siempre debería intervenirse como una oportunidad pedagógica. Lo mismo con insultos, lo mismo con cualquier forma de menosprecio o que afecte la participación de las niñas. También del mismo lado, digamos, si se llega a decir que los hombres no lloran, frase absurda, pero que se sigue manteniendo en la cultura, habría que intervenirla para demostrar que los hombres somos seres sensibles como cualquier ser humano, o que el hecho de que los hombres podamos vincularnos a la ética del cuidado, eh, por ejemplo, cuidando que los niños varones cuiden mascotas o incluso, cosa que ya se ha hecho en otros países, que jueguen con muñecas, porque eso no, digamos, no va a distorsionar su orientación sexual, sino que por el contrario puede ofrecer una pedagogía muy interesante de que los niños varones desde tempranas edades aprendan a ser cuidadores, o sea, pueden estar jugando a ser buenos padres, padres activos en el futuro. Entonces, eh, ya, digamos, muchas investigaciones, como una muy, muy grande en la que tuve posibilidad de participar con la Universidad Central, se llamó el proyecto Arcoíris. Ese proyecto, que fue un proyecto muy grande de 6 años, con varias publicaciones derivadas de la investigación, demostró que hay como una confusión en los escenarios educativos entre la educación mixta y la coeducación. O sea, no basta que niños y niñas estén en un aula de clase para que aprendan lo mismo. Esa es como una ilusión social y una ilusión educativa. Y por el contrario, y eso coincide con otras investigaciones internacionales, hay como yo escribí en algún momento un artículo que se llamaba El espejismo coeducativo, porque más allá, es decir, se promueven, por ejemplo, formas de autoconfianza diferenciadas frente a ciertas áreas del conocimiento. El tema de las niñas frente a la matemática, por ejemplo. En general tienen menos autoconfianza, pero este no es un tema ni hormonal, ni de neuronal, ni cerebral, sino es un tema de los discursos que circulan acerca de cómo niños y niñas tienen que ver con diversas áreas del conocimiento. Y de hecho, en Colombia sigue habiendo un sesgo de género en la elección de carreras profesionales, como en muchos países del mundo. Eh, eh, por otro lado, también los niños varones se empoderan más en negociar o incluso a veces en transgredir normas, por ejemplo, disciplinarias o normas académicas. Las niñas a veces tienen
como menos valentía social, digámoslo así, en la negociación, pero todo es un tema de cómo construimos las interacciones cotidianamente, no solamente en las aulas, sino también en los patios y en todos los espacios de las instituciones educativas. Carlos Iván, ahí me das pie para hacer una reflexión y es, hoy estamos hablando de un tema que es permanente y que es vital darnos cuenta, darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si usted de pronto está viendo este video y ha escuchado que las extraclases para las niñas son de cocina y para los niños son de fútbol, pues ahí créanme que hay ese sesgo inconsciente. Igual, si el niño es el que iza la bandera y la niña la sostiene en el costado, ahí también hay arraigado todo un tema de estereotipo de género. Voy a dejarles aquí en la transmisión un link de una campaña que hace una empresa de tenis, Nike, que menciona precisamente cómo utilizar la palabra como niña. Si la utilizas es como un insulto, como lo estabas mencionando, o realmente cuál es el valor que debemos dar. Entonces seguimos en esta conversación maravillosa en donde comenzamos a darnos cuenta de la importancia de esa educación no sexista. Se declara el 21 de junio como ese día propuesto precisamente como Día Internacional de la Educación no sexista y comienzan una serie de, digámoslo, de antecedentes a generar esa reflexión y es ese objetivo de sensibilizar, de promover la enseñanza para todos y todas, además de obviamente erradicar todo ese tema de racismo, exclusión, pero especialmente en este tema de hoy de educación no sexista, cuando hablamos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, pues tener la posibilidad incluso de poner esa lupa en la reflexión, en el análisis de ese analfabetismo que existe cuando hablamos de género. Entonces, ahí quisiera que hiciéramos una pausa y nos contara desde el punto de vista del campo de la investigación educativa en la que usted se ha desempeñado tanto, pues cómo ese concepto de género, de análisis, se deriva, digamos, de esa condición de la mujer y cómo se segrega o cómo se va bajando desde el mismo lenguaje que uno podría decir, no, es que es inofensivo, sí, el que llegue de último es una niña, pues cómo realmente a eso sí hay que ponerle atención. Eh, Mira, tú has nombrado en general, pues, digamos, todo el marco que es muy importante de la educación no sexista. Y como es muy excepcional realmente que en las instituciones educativas se tematice el género, digamos, haya de vez en cuando unas cátedras o unas reflexiones, en que este sea el centro del análisis, uno diría, ¿cómo niños y niñas y adolescentes aprenden el género? Pues de la vida cotidiana de las interacciones que hay en todos esos espacios educativos, pero también aprenden de la cultura docente. Es decir, esto no es solamente un aprendizaje que los niños y las niñas tienen, sino que en la cultura docente, o sea, en el grupo profesional, pues obviamente también se presentan divergencias de género. Uno puede hacerse la pregunta, cuando hay celebraciones escolares, y por ejemplo, bueno, lo digo pensando en el marco de presencialidad, ¿no? Ahora estamos afectados obviamente por una virtualidad obligada por el tema de la pandemia, pero digamos, si uno tiene la posibilidad de ver, o también en un modelo de alternancia, cuando hay celebraciones escolares, ¿quiénes se encargan de la provisión de los alimentos, del ponqué, de adornar los espacios, etcétera? O uno, pues, o uno podría decir, en los espacios de formación general, en los patios, por ejemplo, quién tiene el micrófono en la mano, quién se encarga más del tema disciplinario. Es decir, también allí hay como diferencias en el estatus de los roles de la vida cotidiana que se presentan en los colegios y eso es género, eso es aprender del género. Bueno, y luego ya, ¿cómo se construyen las diferencias, las inequidades de género o las diferencias? Bueno, la investigación que conté del proyecto Arcoiris, que como digo fue un proceso muy largo de investigación, 6 años siguiendo, hablamos de esa investigación como una macroetnografía, porque construimos 473 diarios de campo de observaciones en profundidad, o sea, una base empírica muy importante. Y allí construimos una noción a partir de lo que vimos y fue hablar de dispositivos pedagógicos de género. Y hay muchos dispositivos pedagógicos. Una publicación que tuve la oportunidad de realizar, que es esta cajita que se llama EduGénero, que es un material pedagógico dirigido a docentes para el abordaje de las relaciones de género en la escuela, lo que aborda son diversos de estos dispositivos.
Entonces, por ejemplo, eh, los imaginarios de género, todas las frases que siguen circulando, que vienen de la sociedad, pero que pues que circulan también en la escuela sobre a las mujeres las atropella la tecnología, los hombres son más fuertes pues para la educación física, o los hombres no lloran, bueno, etcétera. Un poco como esas imágenes endurecidas en la cultura acerca del mundo masculino y femenino. El tono de la interacción. En general, por ejemplo, los colegios se desconciertan mucho cuando hay episodios de violencia entre las niñas, porque dicen que pues ahora son más terribles que los hombres y que, bueno, hasta se agarran de las mechas en los patios, etcétera. Pero en cambio hay como un acostumbramiento o una naturalización de episodios de violencia entre hombres, y yo creo que muchos de ellos sería, o sea, ponerse las lentes del género permitiría explicar incluso muchos de los temas de la intimidación escolar. O sea, creo que el tema del bullying o de la intimidación escolar poco se ve con los lentes del género, y yo tengo la hipótesis de que gran parte de la intimidación es un conflicto entre masculinidades, más legítimas, más violentas, otras más sensibles, etcétera. También podemos hablar de cómo se construye el cuerpo. Por ejemplo, que observamos como una cierta obsesión en la vigilancia de los cuerpos femeninos acerca de lo que se puede y no se puede mostrar, versus una actitud como muy relajada, muy tranquila frente a qué pasa con los muchachos. Esos juicios de una niña no se sienta así, mira que está sentada como un macho, no muestra las piernas, se te ven los cucos, digamos ahí, como esas vigilancias sobre la corporalidad femenina, como digo, versus una actitud muy relajada frente a la corporalidad masculina. También las narrativas personales es otro de los mecanismos de esos dispositivos pedagógicos de género, que consiste en lo que las personas dicen de sí mismas. Entonces, por ejemplo, siempre recuerdo una observación concreta, un diario de campo, porque una niña en curso octavo decía muchas veces: es que yo soy bruta para las matemáticas, yo soy bruta para las matemáticas, yo soy bruta. Y cuando una persona cientos de veces dice socialmente, o sea, se dice a sí misma, y dice socialmente una expresión de esa naturaleza, queda encarcelada en esas palabras, o sea, desarrolla una baja autoconfianza frente a su desempeño. Y ese tipo también de narrativas de las personas que las encarcelan en el género, también debería un docente, una docente, siempre considerarla una oportunidad pedagógica muy interesante. Y finalmente, y estoy simplemente nombrando ejemplos muy rápidos de estos dispositivos, como lo que llamamos los juegos del lenguaje. O sea, muchos más hombres, los hombres son más estratégicos, por ejemplo, en pedir permiso por anticipado para negociar una norma, y las niñas más tímidas para negociarla, y como decimos, eso se crea en la interacción. O también, ¿qué vimos? Relaciones más ansiosas, corporales incluso, con el conocimiento versus la actitud más tranquila de los muchachos. O sea, muchas más niñas o se ponen rojas o tímidas o lloran, ¿cierto? Por sus desempeños, por ejemplo, en las pruebas, versus una actitud más tranquila en los muchachos. Entonces, también las formas de nominación. O sea, vimos mucho más que maestros y maestras le dan a las niñas un trato en diminutivo. O sea, por ejemplo, niñitas versus muchachos. Entonces, es un conjunto, digámoslo así, de comportamientos que por estar tan presentes, pero también de alguna forma ser tan sutiles, nos hacen tener la falsa impresión de que hoy en día hay coeducación y hay equidad de género simplemente porque vemos a unos y otras en las aulas, y no nos damos cuenta de este detalle de cómo se construye la diferencia. Carlos Iván, cuéntenos un poco de esas herramientas que podrían implementar docentes para generar precisamente esta pedagogía. Me explico. Quizás en algunos colegios sigue estando la figura de al finalizar las clases hacemos el aseo. Cuando son digámoslo, colegios unisex o que van niños y niñas,
ya, por ejemplo, se implementa que ambos hacen el aseo. Antes eran los niños salgan, las niñas, por favor, vengan a hacer el aseo. Entonces, digámoslo como esa reflexión ahí o algunas de las acciones que podrían hacerse. Eh, bueno, pues lo primero es que así como en el marco general de los hogares, y eso es parte importante, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Muchismo, estamos haciendo una promoción de la idea de la corresponsabilidad, es decir, frente a las labores domésticas, en el caso de los hogares, frente a las labores domésticas, pues entender que el tema de cocinar, de la plancha, del aseo, del cuidado de los niños o niñas, etcétera, no es un tema femenino. O sea, en realidad es una demanda necesaria en la vida, muy importante para reproducir nuestra fuerza, nuestra salud, nuestro bienestar. Por eso corresponsabilidad está muy lejano de la idea de ayuda o colaboración. Eso que con frecuencia se dice, ay, es que mi esposo es tan chévere, él me ayuda a doblar la ropa los domingos. Pues bueno que lo haga, pero en realidad, bueno, que lo hiciera mucho más con todos los oficios, pero en realidad cuando hablamos de ayuda o colaboración, lo que estamos diciendo es que esto es femenino, esto es de las mujeres y lo que los hombres somos muy buenas papas, muy benevolentes algunos y que ayudamos en ese oficio. Pero en realidad es un tema de corresponsabilidad. Un hombre o una mujer que se ocupan de las labores domésticas son adultos funcionales y no son seres especiales, simplemente yo diría es lo que nos toca. ¿Qué pasa con esa misma discusión? Corresponsabilidad, entonces, ese sería un Sí, primer llamado. Muy bien. sí, sí, claro. Y eso, digamos, tiene el tema de la corresponsabilidad frente a lo que se ha llamado labores del campo reproductivo o del cuidado, que generalmente es no remunerado y se lo hemos sobrecargado a las mujeres, pues también pueden tener su representación en el contexto institucional. O sea, habría que preguntarse en concreto, por ejemplo, frente al gremio docente, cuando hay, como ya nombré, el tema de las celebraciones escolares, pero incluso en un nivel muy de la vida cotidiana, cuando simplemente vamos a compartir un tinto, ¿quién pasa el tinto? ¿Quién recoge la loza? ¿Quién lava los pocillos? Las plantas que puede haber en la sala de profesores, en los escritorios, quién les echa agua. Entonces, digamos, ¿cómo nos repartimos esas labores de la vida cotidiana? Y cuál es la actitud también frente a cómo enseñamos a niños y niñas acerca de esos roles sociales. Y yo diría, más allá, acerca de las relaciones en su conjunto entre lo femenino y lo masculino. Es decir, seguimos atrapados en la idea por ejemplo, hablando de las relaciones amorosas, de los noviazgos adolescentes, de el hombre propone y la mujer dispone. Seguimos pensando que la ropa sucia se lava en casa. Es decir, todas estas representaciones sociales que tienen que ver con los pactos de pareja, con el manejo de la sexualidad, infortunadamente con la violencia de género que se presentan, ¿cuáles son los mensajes que en la vida cotidiana transmitimos también cumpliendo el rol de docentes? Total, esos mensajes, esos micromachismos que decimos, esos comportamientos del día a día que creemos que pues son, no le paremos tantas bolas, pues es normal, hace parte de la relación. Sí hay que poner entonces la lupa. Y ahí voy a un punto bien importante y es, usted como consultor en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, pues hace parte de una gran creación, pues digámoslo de alguna manera disruptiva. ¿Qué es lo que se está haciendo y por qué es tan importante seguir educándonos en el tema de precisamente no sexismo? Bueno, porque como decía inicialmente, estamos enmarcados en la estrategia Mujeres Libres de Violencias y es muy importante, como la consejera lo ha expresado en múltiples oportunidades, la transformación cultural que requerimos para desactivar estos imaginarios, estas prácticas, estos discursos sociales que están a la base de las violencias. O sea, un hombre que ve en un lugar inferior, que tiene una menor valoración de las mujeres, probablemente es mucho más susceptible de cometer una violencia. Entonces, y también una mujer que tenga un pensamiento o unas prácticas machistas, pues ayuda a la reproducción social de ese esquema negativo.
Entonces, allí hay un primer elemento interesante. Esta propuesta de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo está dirigida a hombres y a mujeres, no solo a los hombres, porque reconocemos que unos y otras somos fruto de esta cultura y de esta sociedad y que tenemos que desaprender muchos de estos elementos. Entonces, en lo que se ha concretado la escuela es en el diseño de una guía pedagógica que tiene 10 unidades de trabajo y esas 10 unidades lo que hacen es recorrer reflexivamente con preguntas orientadoras, con talleres, con ejemplos de la vida cotidiana, lo que podríamos considerar son como diversas variantes del machismo, desde lo más institucional, desde, por ejemplo, los estereotipos sobre las personas, sobre lo que deben hacer los hombres y las mujeres, hasta lo más estructural que hemos llamado machismo institucional, porque a veces también las instituciones desarrollan, legitiman, no censuran, no critican, no se preocupan por transformar comportamientos y actitudes machistas. Entonces, en esas unidades abordamos temas como justamente las labores domésticas, los estereotipos sobre los estereotipos de género, el menosprecio de las mujeres, la paternidad activa, como un tema que es un modelo que va mucho más allá de la provisión económica, que es la presencia en realidad en el curso de vida completo de los hijos, no solo cuando hay que cambiar pañales, sino acompañándolos en su recorrido y con la importancia de un vínculo afectivo real. El tema de lo que llamamos el machismo institucional, o sea, el manejo de la sexualidad y sin duda pues el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el entendido de que hay que cambiar esos modelos. Entonces la escuela lo que ha hecho, hizo un primer programa piloto en noviembre con 185 servidores públicos de los 10 departamentos del país con más altas tasas de violencia y ahora ya vamos a arrancar la segunda cohorte y esperamos tener varias en el año con personas de todo el país bajo un modelo de formación de formadores porque lo que queremos es que se expanda el modelo, que hablemos de esto en sociedad, que sepamos que es importante y que ya no es hora de perseverar en estas prácticas machistas y en realidad ya llegó el momento de cambiarlas. Total, de verdad, pues que muchísimas gracias, Carlos Iván, sobre todo porque es reflexionar, es ponernos esos lentes de la equidad, comenzar a ver ese mundo en igualdad de condiciones, simplemente un mundo mejor para los seres humanos. Aquí lo que queremos, y se los he dicho a las y los lectores y a las personas que nos siguen en redes, es no encima, no debajo, al lado de los hombres. No estamos peleando con los hombres, hacemos equipo con los hombres, porque es que el machismo no es sinónimo de hombre. Machismo es un comportamiento que se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. Entonces, poniéndonos esas lentes de la equidad, yo creo que podemos avanzar. Un mensaje final que usted quisiera dejarle a todas las personas cuando hablamos de educación no sexista, ¿por qué es importante que realmente le pongamos la lupa, le demos toda la atención a este tema? Es importante empezar temprano. Desde la educación inicial se debe promover el cambio. ¿Y hasta cuándo ir? Pues yo creo que otra frase importante es loro viejo sí aprende a hablar, porque yo creo que hombres y mujeres podemos reflexionar sobre también qué tan perjudicial ha sido mantener el machismo, mantener el sexismo en general y entender que ganan las mujeres, ganan los hombres, ganan los niños, niñas y adolescentes en la posibilidad de una transformación cultural que deja atrás todos esos comportamientos sexistas y machistas. Entonces, mi mensaje es de optimismo, podemos hacerlo. Pues de verdad, Carlos Iván, que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Equidad de Género es ADN, y a todas las personas que vieron este video, si les parece importante esta temática, relevante, pertinente, compartan el video y compartan también la publicación de ADN. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.